Buenas tardes, aprendices. Realizando el seguimiento de la competencia de aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad en el trabajo de acuerdo con las políticas organizacionales y la normatividad vigente que se desarrolló a final de octubre y principios de noviembre, refiero o observo lo siguiente. Las evidencias que se plantearon, una relacionada con seguridad y salud en el trabajo, esta de actividad de análisis de trabajo seguro. Hay varios aprendices que la han entregado y ya está revisada y aprobada. Hay otros que no la han entregado. Entonces espero que se pongan al día con esa actividad. Esa actividad tiene que ver con hacer un análisis de trabajo seguro en un oficio específico. A algunos ya les asigné oficio, entonces si fuera un carpintero, fuera un electricista, fuera un almacenista. Entonces el que no tenga oficio se comunica conmigo, le coloco el oficio para que haga el análisis de trabajo seguro. Aquí hay una presentación que lo explica. Esta presentación está en PDF, lo explica cómo es que se hace el análisis de trabajo seguro, entonces qué es, entonces el paso a paso que se debe usar. Se selecciona un trabajo para analizar, divide el trabajo en pasos básicos, identificar el tipo de peligro y la posible consecuencia, idear procedimientos y controles para un trabajo seguro. Entonces básicamente, pues su nombre lo dice, análisis de trabajo seguro, es analizar el trabajo para proponer medidas de seguridad en cuanto a su ejecución, ¿no? Entonces aquí está el paso a paso para que se observen cómo se desarrolla. Sonda el oficio y respecto a esto pues van haciendo, ¿sí?, el paso a paso. ¿Listo? Sobre qué son los peligros a los que están expuestos, ¿sí?, en cada actividad. Los peligros están expuestos a cada actividad trabajada. Y finalmente las medidas que necesita para evitar esos peligros. Entonces el paso a paso, los peligros que está expuesto. Acuérdense que peligro es todo aquello que pueda hacer daño. Entonces puede ser físicos, biológicos, químicos, malas posturas, en la parte las relaciones laborales, el clima laboral, las relaciones intralaborales, o también está en físico-químicos, y me falta fenómenos naturales, ¿sí? Entonces van a colocar acá y van a colocar las medidas preventivas. ¿Listo? Entonces esto lo tienen que desarrollar. ¿En qué formato lo tienen que desarrollar? Aquí en el formato de Excel. Este formato donde ustedes van a colocar el nombre de la empresa, el área, quién diligenció. Bueno, esto acá es inventado, ¿no? Equipos y herramientas que se usan, manuales, eléctricas. Entonces describen aquí las herramientas, ¿sí? ¿Cuál es la herramienta que pueden llegar a utilizar en esa actividad? De acuerdo al oficio asignado, los materiales químicos que usen y otros, y los pasos detallados de la tarea, los peligros, las consecuencias de esos peligros, y esta calificación. Consecuencia por peligro me da un nivel de riesgo. Después de que yo tenga el nivel de riesgo, establezco unos controles. Los controles son las medidas preventivas. Entonces ustedes van a establecer medidas preventivas para que el trabajador no se accidente o se enferme. En este caso, yo les decía, mayor nivel de riesgo, mayor cantidad de medidas preventivas. Entonces acá hay un instructivo, entonces aquí está la calificación, consecuencias por probabilidad y le da un peligro. Entonces a mayor consecuencia y mayor probabilidad, mayor peligro. Entonces hacen la revisión del oficio que les asigno y suben la actividad. Yo reviso la actividad. Entonces, por ejemplo, aquí a Erika le faltó, entonces yo reviso la actividad, entonces súbanla. Lo otro que tenían que hacer es, respecto al desarrollo de estas actividades, aquí en evidencias, esta es la actividad relacionada con la parte ambiental, la tabla de aspectos e impactos ambientales. Entonces les explico esta tabla. Esta tabla, para desarrollar esta tabla tienen que usar este formato, tabla de aspectos e impactos ambientales. Entonces, aumentemos. Entonces, ¿qué le pide esa tabla? Entonces, describir un proceso, ¿sí? ¿Qué recursos se usan en ese proceso? Recursos, elemento, factor del medio ambiente con quien interactúa. ¿Qué interacción tiene con ese recurso?
Entonces, esto se denomina el aspecto ambiental y el impacto ambiental, es decir, los daños que se hace por la interacción con ese recurso. Entonces me explico. Entonces, aquí cada quien tenía un tema asignado, ¿sí? Y dentro de ese tema asignado, por ejemplo, miremos uno de los que aquí falta. Por ejemplo, aquí, Jorge Gregorio. Entonces tenía el tema de procesado químico, fabricación de pinturas. Entonces, él tenía que mirar aquí, entonces el procesado químico, hice la parte de fabricación de pinturas. Entonces, procesado químico. Entonces aquí en el índice, entonces ¿dónde está fabricación? ¿Cómo dice allá? Fabricación de pintura. Entonces, fabricación de pintura de revestimiento. Entonces, se dio acá, aquí 77.22, entonces busca punto 22. Entonces busca. Entonces aquí lo encontré yo. ¿Dónde está? Que cargue. Fabricación de pinturas y revestimientos. Entonces básicamente aquí hay una explicación de cómo se fabrica la pintura, ¿sí? Este documento es más relacionado a seguridad en el trabajo, pero no sirve. Entonces, por ejemplo, en la fabricación de barnices de resina se calienta el aceite y la resina para hacerlos más compatibles, desarrollar moléculas o polímeros de alto peso. Entonces tienen que leer. Entonces, leen cómo se fabrica la pintura. Y aquí está el proceso. Entonces, básicamente el paso a paso que yo les pido, ¿sí? Es del proceso. Entonces el paso a paso para fabricar estos. La primera sería la premezcla, ¿sí? Entonces, el primer proceso sería premezcla. Entonces la premezcla, entonces la premezcla tiene que decirme con qué recurso actúa en la premezcla, es decir, con qué recurso puede llegar a afectar a la premezcla. Entonces puedo usar agua, pues puede haber agua, ¿sí? Puede afectar, por ejemplo, el agua. Hagámoslo más sencillo, ¿sí? El agua. Entonces, ¿cómo uso agua? Entonces, aspecto de interacción con el medio ambiente. Entonces, consumo de agua. ¿Cómo? Consumo de agua. ¿Sí? Entonces, ejemplo, esto. ¿Listo? Entonces, impacto ambiental. Entonces, el agotamiento del recurso hídrico. Agotamiento del recurso hídrico. ¿Listo? Entonces la premezcla igual. ¿Qué puedo usar? Pues uso elementos químicos. Y esos pueden ir al suelo o pueden ir al agua. Digamos que aquí pueden ir al suelo los elementos químicos. Entonces aquí en el suelo. Entonces aquí suelo. Aspecto ambiental. Entonces yo puedo también generar residuos. Si son elementos químicos, generar residuos químicos. Y el impacto puede ser la contaminación del suelo. Eso. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es, bueno, por ejemplo aquí en la premezcla, también que puede llegar a ser olores, aire, recurso, aire. Entonces los recursos naturales, agua, suelo, aire, flora, fauna. Entonces todos esos recursos, suelo, flora, entonces aire. Entonces aire, entonces generación de olores. La interacción es que ellos generación de olores. Y entonces contaminación del aire. Y así sustantivamente. Entonces, por ejemplo, aquí, si no es el documento está aquí. Entonces aquí tengo otro que se llama bueno, acá aquí en la premezcla. Entonces aquí también está pongámosle acá flora. Entonces otro que puede flora. Entonces como voy a mirar que es el consumo
de energía. Entonces, listo. ¿Qué impacto por el consumo de energía? Eso viene de las hidroeléctricas. Entonces, cambios en los ecosistemas por las hidroeléctricas. De esto, pues obviamente hay que investigar, muchachos. Tienen que investigar porque obviamente ustedes no son expertos en eso. Entonces hay que investigar. Pero entonces comienzan a mirar a ver qué recursos interactúan y de pronto cómo hace esa interacción, ¿sí? Entonces, en esta interacción lo que dice en la parte de los sistemas de gestión ambiental es que yo tengo que intervenir aquí sobre el consumo de agua, generación de residuos químicos, la generación de olores, ¿sí? Para reducir mis impactos. O puedo intervenir ya definitivamente en mis impactos, que sería un poquito más costoso, pero también lo puedo hacer. Entonces, al final esto es que ustedes identifiquen qué son los aspectos ambientales, qué es esa interacción, y qué son los impactos ambientales. Entonces, aspectos ambientales, acuérdense, entonces consumos, generación de residuos, aspecto ambiental también está relacionado con de pronto algún cambio, bueno, alguna acción que usted tenga sobre la naturaleza o sobre la flora, entonces afectación de por ejemplo, si produce madera, entonces consumo de madera, o si consume madera, entonces desplazamiento de fauna. Entonces, es mirar esa interacción con el medio ambiente, ¿sí? De pronto comienzan por acá y aquí me colocan aquí de pronto con qué interactúa, o comienzan por aquí y siguen por acá. Todo es válido, la idea es que investiguen. Y igual investiguen los impactos. ¿Que por qué diferente proceso para cada quien? Porque es un ejercicio. La idea es hacer el ejercicio individual y de que no se remitan siempre a de pronto en la misma forma de pensar, siempre enfocada al área de uno. Es decir, esto, vuelvo y lo digo, lo que es el mejoramiento del medio ambiente es un fin social. Nos va a evitar enfermedades, nos va a evitar de pronto problemas a futuro para nuestra sociedad. Bueno, cualquier duda, cualquier inquietud se comunican respecto a los temas asignados. Aquí están los temas asignados. Entonces también en el informe que les envío por medio del vocero o la vocera, aquí están los temas asignados. Para quien no haya, ¿sí? Entonces, por ejemplo, construcción, fabricación de cemento, cultivo, está el documento y los temas asignados. ¿Sí? Algunos documentos ya están ahí subidos en territorio, en que no está, de todas maneras se los voy a enviar con la vocera, los documentos que considero que no están, ¿sí? Los demás ya están subidos en territorio, entonces para que los revisen, aquí están. Ahí está también la presentación para que la suban. Quedo pendiente de cualquier inquietud. Listo.